Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada y Juan Francisco Vélez. Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz, de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, como siempre con temas de interés para nuestra comunidad de padres, de madres, educadores que nos escuchan y que nos transmiten sus inquietudes, sus preocupaciones y también temas que son de interés. Seguramente tú o alguien cercano a ti ha sufrido alguna pérdida y no se diga en estos últimos tiempos que hemos tenido situaciones cercanas de muchísimo dolor. Puede ser la pérdida de un ser querido, por ejemplo, por el caso del COVID, o por enfermedad de cualquier tipo, o digamos pérdida de salud, o pérdida de trabajo, o por un divorcio, por ejemplo. Entonces, este tema de hoy pues va a ser de mucho interés para ti o para esas personas cercanas que tú tienes y les puedes luego compartir esto que vas a escuchar. Hoy nos acompaña una persona a quien apreciamos muchísimo, que es Patti Villarreal de Vázquez, mamá de 6 hijos y tiene 5 nietos, además ya abuela de 5 nietos. Ahí donde ustedes la ven con esa juventud que no pareciera. Patti es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Es además Grief Recovery Specialist por el Grief Recovery Institute de California y además coach de vida. El Grief Recovery, por si no lo conocen, pues en español se le llama superación de pérdidas emocionales. Pero bueno, justamente para eso la hemos invitado, para que ella nos cuente todo esto. ¿Cómo estás, Patti? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantada aquí a ver en qué podemos ayudarles. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por dedicarnos a este espacio. Sabemos que estás bien ocupada, nos has contado que tienes muchísimas citas continuamente y creo que de eso un poco nos podrás compartir ahora durante el podcast. Claro que sí, encantada. Así es. Entonces, bueno, te dio risa porque yo te puse el de Vázquez. En realidad no contamos ahí. Bueno, tú enviudaste hace 19 años. Después de un matrimonio de 15 años y con 6 hijos. Así es. O sea que entonces, pues podrás empezar por contarnos un poquito como de esa, suponemos que esa vivencia pues fue justamente la que te llevó a todo esto que estás haciendo actualmente. Entonces, bueno, cuéntanos tú un poquito, ¿no? Como... Sí, claro, encantada. Mira, sí, así fue. Yo estaba con 36 años, mi marido con 38, muy sano, los dos, gracias a Dios. Y un 25 de diciembre, jugando con los niños, con los regalos que había traído el niño Dios, Julio se sienta en la escalera y me dice que le falta el aire. Ahí estábamos desvelados, cansados, ya sabes, es un día que no duermes, entre que se duermen los niños y que te despiertan temprano. Y bueno, lo que fue una temperatura, yo me acerco a él y digo, ¿estás ardiendo? Tenía cerca de 40. Le hablamos al pediatra porque realmente pues, no teníamos médico, ¿no? Y bueno, ahí empieza nuestra historia, ¿no? Teníamos una comida de Navidad, pensamos que al rato alcanzábamos a la familia en la comida de Navidad y pues la realidad fue otra. Empezaron estudios y para no hacer el cuento muy largo, era un cáncer de pleura, ¿no? Julio no era fumador, entonces era algo que cambiaba totalmente nuestros planes, ¿no? Entonces fueron afortunadamente 2 años de estar juntos viviendo la enfermedad junto con nuestros hijos. No era algo que pudiéramos ocultar y por lo mismo, como lo vivimos en familia, les explicábamos, y el oncólogo nos decía cómo explicarles y estaba de moda el Nintendo ya, la guerra de células como el Nintendo, nuestros hijos lo iban entendiendo bastante bien, participaban mucho en abrirle el bote de medicinas, en prepararle algunos Slurpees, en ver qué gorra le combinaba mejor, todo esto. Ellos participaron incluso de cuando se le cae el pelo y todo esto, ¿no? Eso fue algo que llevamos en familia. Julio fallece 2 años después, el 5 de febrero. Y bueno, como vivimos todo, gracias a Dios, muy, muy en familia, pues la gente me empezó a decir,
oye, tus hijos ya sufrieron mucho, ya no los hagas sufrir, pon buena cara, quítate el negro, sonríe, ¿verdad? Y uno ignorantemente empieza a hacer caso, ¿no? Al mismo tiempo, mi situación familiar está un poco complicada, mi papá estaba muy delicado, mi hermana estaba muy grave, digamos que mi familia política no está en México y entonces, pues, con buena cara para que aparte tus papás no se preocupen y ahora que no es una carga más, ¿no? Entonces, bueno, así pasamos un tiempo, obviamente, uno, pues mis hijos a lo mejor no me veían llorar, yo acostaba niños y era mi momento de llorar, de sacar mi duelo, de escribirle a la computadora no me decía que me callara, que fuera fuerte, que ya no llorara, ¿sí me explico? Y así empezó a ser un poco mi dinámica, entonces digamos que yo vivo muy mal el duelo cara a mis hijos. Mis hijos me ven llorar, mis hijos me ven arreglarme, me ven ir a correr, me ven ir a misa, me ven echarle ganas. Un tiempo después fallece mi papá y mi hermana sigue muy mal y entonces empieza a ser una dinámica mucho más complicada. Es una segunda figura paterna que fallece para mis hijos y yo empiezo a notar ciertos síntomas, sin embargo, pues se confundían con los síntomas de la adolescencia. Yo estaba empezando a aprender a ser mamá de adolescente, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, digo ahora, pues yo pienso que era como un camino por un túnel oscuro donde vas chocando en las paredes, encontrando el camino y finalmente hay una luz, ¿no? Pues me tuve que equivocar mucho, hacer muchas cosas muy mal en cuanto a decirle a mis hijos lo mismo que me decían a mí, ¿verdad? Hay que ser fuertes, hay que pisarlo, hay que seguir adelante, olvidándome un poco de la parte humana, ¿sí? Gracias a Dios, un buen médico un día me dice, has vivido muy mal tu duelo. Y digo, y bueno, ¿y cómo se vive un duelo? Un duelo se vive compartiéndolos, se vive diciendo a la familia lo que siente, se vive llorando en familia, se vive, pues, todo lo que yo había hecho contrario, ¿no? Esto me lleva a buscar ayuda para mí y para mis hijos y yo doy afortunadamente con el Grief Recovery. Cuando yo voy pidiendo ayuda para mis hijos me dicen que no, que, que es como la mascarilla del avión, que yo tengo que primero estar bien para yo poder ayudar a mis hijos. Yo sinceramente decía, pues ya estoy bien. Y yo estaba bien acostumbrada a estar mal, o sea, muy acostumbrada bueno, que al cabo no hay mal que dure 100 años y era lo que yo me repetía muchas veces. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, entro, me cambia totalmente, pues yo me doy cuenta de muchas cosas que no tengo superadas, entré en mis hijos y yo puedo decir que ahí rescaté a mi familia. Ahí volvemos a ser familia porque ahí inclusive tuvimos muy malas experiencias donde nos decían que no tenían papá y yo les decía, no, sí tienen papá, pero su papá está en el cielo y está más cerca que cualquier papá, porque puede estar con todos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, era algo ahí como que iba como inventando, no inventando, pero diciendo, bueno, ¿cómo le hago? Pues porque sí tienen papá, ¿verdad? Y los quiso mucho y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo ya daba asesorías a matrimonios y me daba cuenta cómo afectaba a veces al matrimonio algo que no tenía nada que ver con la pareja, que era algo que no estaba superado del pasado. Y ahí fue como un llamado de Dios para salir de ese túnel y decir, si yo me certifico, esta pareja se salva, ¿no? Entonces fue así realmente como un llamado a certificarme. Tengo pues aproximadamente 14 años en esto y quizás sí atiendo mucho el duelo por muerte, pero creo que hay muchísimo sufrimiento inexplicable más por el duelo por la separación, por el divorcio, por las rupturas en noviazgos, por la muerte de una mascota, o sea, por muchas situaciones, por cambios económicos, por cambios de ciudad, por cambios de etapa, por expectativas que no se cumplen de la pareja, de los hijos. Entonces realmente hay un campo enorme, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. ¿Y Es un mar sin orillas, total. por qué alguien llega a ti? O sea, porque otra persona ha sido atendida por ti o porque alguna referencia te Sí, parece que es muy útil, entonces te busca. ¿O cómo? sí. ¿Cómo es que alguien se Sí, acerca? mira,
Cuando yo me certifiqué, te comprometías a empezar un curso piloto donde la gente te iba a dar retroalimentación y no ibas a cobrar, etcétera. Y bueno, de ese curso piloto que fue hace 14 años, empezó mi consultorio y empecé. Y gracias a Dios ha sido como una cadenita, alguien que atiendes, que le va bien o que le preguntan, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te hiciste? Que no es una cirugía, que no es nada físico, sino que es interno, ¿no? Que se va viendo el cambio. Y esa ha sido la recomendación. Bueno, como se ha ido como, digamos que llenando el consultorio, por así decirlo, ¿no? Y perdón, sí, sigue, Pati. No, Ah, dime. y cuando alguien ya está contigo, pues obviamente tú le preguntas qué te ha pasado, qué te ha ocurrido, o al revés, es la persona la que tiene la iniciativa y por eso te busca. Y cuando hay un dolor, pues hay sentimientos extremos. Si la causa del dolor es una pérdida muy grande, pues esa emoción es lo que acompaña el dolor, o mejor dicho, lo que produce el dolor, ¿sí? O cómo es, ahí exactamente qué es lo que hace clic entre ti y la persona que te busca. Tú no le dirás, no llores, o no le dirás, Generalmente, no, sigue trabajando, ¿ya? Es como lo que cualquiera diría. ¿Qué le, sí. qué le A mí me comentas gustaría tú? hablar mira, yo primero siempre tengo una sesión informativa sin compromiso, donde yo explico el método y explico cómo las emociones hacen perder el equilibrio entre inteligencia, voluntad y corazón. O sea, digamos que yo trabajo la pérdida como una herida que está en el corazón y que no se va, que no se ve. Y como no se ve, es muy fácil disimularla. Yo lo hice, ¿sí? Ajá. Pero esa herida que está en el corazón, normalmente la gente te dice, oye, sé fuerte, sigue adelante, dale vuelta a la página, dale tiempo, ofrécelo, reemplaza la pérdida, mantente ocupado. Y si esa herida la tuviéramos en la pierna, ¿tú le dirías lo mismo? No le dirías, oye, pues no la voltees a ver, ocúpate, dale tiempo, ofrécelo, dale, no pienses en ella. ¿Sí me explico? Entonces la pérdida viene a ser como una música de fondo que no podemos apagar. A veces está más fuerte, a veces más quedito, pero ahí está. Y eso ocasiona unos síntomas que para mí es lo más importante. Cuando una persona pide ayuda, dice, preguntas, ¿has tenido alguno de estos síntomas? Y generalmente la persona ha mostrado algunos síntomas. Y te los voy a compartir porque es importante que estemos atentos, ¿no? El primer síntoma es la poca concentración. Y nos empieza a pasar como si tuviéramos un déficit de atención, pero no lo teníamos antes. Donde dejé las llaves, dejé la tarjeta en el cajero, donde quedó estacionada, ahí andamos con la alarma, a lo mejor buscando el carro. ¿Por qué? Porque traemos una música de fondo que es muy alta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Como muchos cómo, ¿sí? Por cualquier pérdida. Otro es estar como adormecido, como oído, por lo mismo. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando una vez uno de mis hijos, el mayor, empezaba a salir y me dice, mamá, ahorita vengo, llegaron por mí. Y yo, ¿no? ¿A dónde vas? Tienes que pedir permiso. Y entonces él me contestó, mamá, claro que te pedí permiso. Y yo digo, claro que no. Me dice, a ver, yo te dije esto y tú me contestaste esto, ¿no? Y era cierto. Entonces, híjole, así te pasa la vida, ¿no? Por eso es importante atenderlo, ¿no? Otro, cambian los patrones del sueño, o mucho sueño, o poco sueño, o me voy a dormir súper cansada y me estoy despierte, o no me quiero levantar. Porque dormida no sufro, ¿sí? Pero es como le pasa a mucha gente, ¿sí? Otros son los cambios en los hábitos alimenticios. Una pérdida está muy relacionada a una anorexia y una bulimia. Entonces, a veces se cierra el estómago, a veces me acabo la caja de chocolates y no me importa y voy por otra. Esos cambios bruscos, ¿no? Y el último son los cambios extremos emocionales rápido. Yo digo que es como si estuviéramos en una montaña rusa de emociones, que no nos podemos bajar. A veces vamos como más suavecito y de repente agarra vuelo. ¿Qué pasa? Que si la herida está abierta, la herida se lastima con una canción, con un anuncio, con un comentario, con un aroma. Yo me acuerdo una vez que una de mis amigas viudas me habló y me dice,
es que olí la loción de mi marido y quería correr detrás de la persona. Sí me explico, o sea, nos enfrenta a la pérdida, entonces no lo podemos controlar. ¿Quién lo puede controlar? Nadie lo puede controlar, sí me explico, o sea, no es algo que yo me pueda preparar. Oye, voy a ver una película que me va a recordar algo, pues no puedo saber, a veces es una banca, a veces es una mesa en un restaurante, a veces es cualquier cosa, ¿sí? Y por eso somos como un sub y baja de emociones y así lo estamos, ¿sí? O sea, a mí me gusta pensar que la persona trae una backpack con su pérdida bien pesada, o sea, bien pesada y a lo mejor acumulada por otras pérdidas en la vida. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque nos vamos un poco a los escapes, que es como si a mí me quitaran un ratito la backpack y yo descansara, ¿sí? Entonces, cuando a mí me quitan la backpack y yo descanso, yo voy a buscar que me quiten la backpack más rápido. Y a veces son cosas buenas, pueden ser, hablamos de escapes como por la lectura, coser, tejer, etcétera, pero a veces nos vamos al alcohol, al cigarro, a la droga, al sexo, a otras cosas. Y casi siempre es buscar algo que me distraiga tanto de mi dolor que yo sienta que lo estoy superando, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor no me funcionaba el cigarro, pero entonces busco el cigarro con la cerveza, o el cigarro con la cerveza con un amigo, o saliendo, ¿sí me explico? Y entonces es donde aquí también nos damos cuenta cuando una persona, pues, le puede servir el método. ¿Me explico? ¿Okay? Me viene una pregunta, por ejemplo, porque uno habla de separación o divorcio y piensa inmediatamente en la pareja, pero los hijos de los que están separados y divorciados también necesitan muchas Claro. veces, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, y es muy triste porque muchas veces pues se sienten que no vale la pena ellos como persona porque los papás no se pueden mantener juntos, ¿sí? Entonces es todo un trabajo que lo hacemos para poder contar con papá y mamá a pesar de que ellos no estén juntos. O sea, sigue siendo el hijo de tu papá y de tu mamá, ¿sí me explico? Y Y sí, también, veo muchísimo dolor, mucho también dolor. dijiste, también dijiste cuando de heridas que no se han sanado. Entonces, por ejemplo, alguien que ha sufrido de una separación de sus papás, un divorcio, porque a veces son muy traumáticos, otras veces son tranquilos, a lo largo Ajá, de la vida, digamos, por ejemplo, después en su relación matrimonial, eso puede venir a hacer una música de fondo que esté... claro. O Sí. que cuando yo comparo digamos, la pérdida como la herida que cicatriza. La herida que cicatriza es una herida que ya no duele, ¿sí? Y ya no genera estos síntomas, ¿ok? Pero esa herida se puede volver a abrir. Y cuando se abre, tú tienes que estar muy consciente de que la herida se está abriendo y tengo que ir a cerrarla, porque si se abre, me la paso muy mal, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios hay más cultura y ahora he atendido muchas futuras novias cercanas que vienen a trabajar esa pérdida, porque dicen, no quiero repetir patrón, no quiero tener miedo, ¿no? Sobre todo cuando hubo infidelidad, ¿me explico? Entonces es como el decir, pues si yo aprendí, ¿qué pasa? Es como yo te puedo decir, pues mis hijos aprendieron que los papás se mueren, pues sí, les tocó, ¿sí me explico? Y les tocó en un momento en que no sé, muy pronto, ¿sí me explico? Entonces traes un aprendizaje y entonces hay que sanar. ¿Por qué? Porque vas con miedo a algo que no tiene por qué pasarte, ¿sí me explico? Claro. Entonces el programa ayuda a sanar esas heridas. ¿Okay? Eh, Explícame, porque lo que has descrito es como el proceso de quien llega y busca tu ayuda y Uh-huh. dice, bueno, se sana. Eh, Ajá. pero ¿cómo se sana? Te voy a Mira, poner es... un ejemplo que se Uh-huh. sale de la muerte como dolor. Alguien es suplente de un equipo y Uh-huh. aspira a ser titular y ya a punto de serlo, entonces él o ella como que imaginan estar ya en el equipo triunfando y ser muy apreciado, muy valorado, muy felicitado y volverse una estrella. Y Claro. resulta que un fin de semana se fractura, no puede Uh-huh. ser ya nunca titular. Lo que imaginó se derrumbó. Eso es Claro. una pérdida.
Sí, por supuesto. ¿Y cómo atenderías tú a ese jugador o a esa estrella en potencia que ya nunca alumbró? Mira, te explico a grandes rasgos cómo es el programa y luego te digo cómo lo aplicamos. Muy bien. Eso. Digamos que vamos a ir a hacer una cirugía de corazón donde yo no puedo meter a la persona a quirófano inmediatamente, hay que preparar. Entonces en esa preparación viene cómo lo ha vivido, qué ha sentido, qué le han dicho, sus formas de escape, porque inmediatamente las empezamos a conocer y a detectar, ah, pues sí, me pasó eso y yo empecé a tomar, o yo empecé a ver series, o yo empecé a no querer levantarme, o yo empecé, entonces ahí se identifica. Con esta información vamos y hacemos, se llama una gráfica de pérdidas de la vida, donde vamos identificando qué nos ha dolido a lo largo de la vida. Generalmente traemos mucho carga, a lo mejor de nuestro pasado, ¿no? Papá y mamá, etc. Y se trabaja y ahí se escoge la pérdida más dolorosa. Muchas veces nos pasa que la persona viene por lo último, es lo último que quise guardar en el cajón de las pérdidas y ya no ocupó, y a la hora de sacar hay otras, ¿no? Entonces, generalmente trabajamos relación con papá y mamá. El programa nos lleva mucho al perdón, hacia perdonar y hacia perdonarnos, ¿sí me explico? Y hacia completar las relaciones. Entonces, ahí habría que ver, ¿verdad? O sea, si fue por una imprudencia de él, que le sucede el accidente, si hay un tercero, cómo lo toma la persona, porque yo puedo decir, no, pues lo va a trabajar así, pero a la hora de estar en quirófano dices, no, tiene que trabajar esto primero, o realmente, ¿sabes qué? Pues ya le tocaba, bueno, entonces trabajamos para decir, por ejemplo, si a mí me toca ir por el camino a la derecha y yo quiero ir por ese camino a la derecha, pero las circunstancias me están llevando por el camino a la izquierda, ¿cómo trabajo para ir feliz por el camino a la izquierda? O sea, aquí no podríamos decirle, oye, esfuérzate y vas a ver, bueno, habrá que sanar primero, habrá que rehabilitar y habrá que hacer muchas cosas que en el camino la persona se nos puede ir a un vicio, a una depresión, a otras cosas si no se atiende, ¿sí me explico? Entonces vamos como a trabajar lo que la persona siente, cómo lo siente. A mí me encanta el método porque te lleva a graficar tus emociones. O sea, las emociones es algo difícil, intangible, ¿verdad? Entonces es decir, bueno, esto me hizo sentir así de dolor y esto así de dolor y entonces vamos trabajando con ellas y algo muy importante es que mientras estamos en el proceso y estamos trabajándolo los escapes van disminuyendo y los síntomas también, o sea, de tal forma que a la hora de terminar el programa la mayoría de la gente ha disminuido muchísimo su escape y lo tiene claro. ¿Por qué? Porque es la única información que yo tengo de mí misma si mi herida se vuelve a abrir, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a saber? Pues esta forma, ¿ok? No sé si más o menos. Y cuando la herida se vuelve a abrir es porque los recuerdos empiezan a causar de nuevo mucho dolor. Y son malos recuerdos, a lo mejor momentos que tú te habías imaginado vivir con esa persona, por ejemplo, en mi caso. O sea, cuando se ha vuelto a abrir la herida, pues Sí. al principio seguido, luego menos, y tengo muy marcado, por ejemplo, graduaciones de mis hijos, donde, o sea, me encantaría que estuvieras, bodas de mis hijos, y a lo mejor no las bodas, yo para la boda ya lo trabajé, ya volví a cerrar, ya, a lo mejor cuando es el anillo de compromiso que es inesperado, es así como, ay, ¿cómo? ¿Cómo que no estás? O sea, ¿cómo que viene otro consuegro que tengo que conocer? Y sí me explico, o sea, y no te puedes preparar, ¿por qué? Porque la vida es espontánea, ¿sí me explico? Pero, pues, por ejemplo, aquí me voy a abrir al público, mi forma de escape es la Diet Coke. Entonces, si yo en un día llevo más de 2 Diet Coke, yo tengo que preguntarme, ¿qué te está pasando? Inmediatamente yo me detengo, pienso, digo, ay, no, no creo, ay, no, claro que no, no, pues claro que sí, porque ya quiero otra coca, sí. Y trabajo como enseño a mis pacientes a trabajarlo para volver a cerrar. ¿Sí? Todo el trabajo es a mano, es impresionante cómo conectamos cabeza, corazón y cómo se nos desconecta con la pérdida. Y entonces el trabajo es como pasarlo, o sea, centrarme qué me está pasando, qué estoy sintiendo y qué puedo hacer. Y gracias a Dios muchas veces mi foca se queda ahí, otras veces digo, oh, ya,
Pero si no, he tenido épocas de volver a tomar muchísima hasta que me decido. ¿Por qué? Porque falla la voluntad. Con la pérdida falla la voluntad inmediatamente. Entonces, es todo un circulito que tenemos que romper. Me explico. Y entonces, esa ruptura del circulito, en el caso de alguien que tenía una expectativa, un sueño que no se cumple, entonces hay como dos cosas. Primero, la persona o el suceso no ocurrió. Y segundo, es que yo quería con él o con esta actividad llegar a tal punto. Entonces, claro, y a lo mejor eso te iba a demandar una universidad y a lo mejor te ibas a tener otro estilo de vida. Y entonces, ¿qué pasa? La pérdida no viene sola, viene con muchas pérdidas. O sea, yo te puedo decir, oye, pues no solo se murió mi esposo, me tocó educar solo a los hijos, me toca resolver, así me explico. Y ahí yo al principio te decía, mi gran pérdida era la hora de la comida, o sea, ¿cómo que no está? ¿Cómo que no nos cuenta el mundo? Me explico. Entonces, las pérdidas son muchas, no viene sola y por eso hay que atenderla. O sea, cuando una persona le dice a su hijo, ay, hay gente peor, pues sí, yo tenía la historia de la vida con 8 hijos a la media hora que quedé viuda, pero eso no me quita mi dolor, ¿sí me explico? Entonces, tenemos que, respecto a los hijos, identificar el dolor, tratar de ser empático, que a veces es muy complicado porque se cierra el hijo con los padres, a lo mejor con todo el mundo platica menos con los padres, pero podemos identificar y si vamos viendo estos cambios y vamos viendo que, oye, pues sabes qué, es que se está quedando hasta bien tarde en las series, o sabes que no puede pagar el celular, o sea, bueno, pues son foquitos que hay que atender. Aunque uno se ría, oye, es que, no sé, se le perdió la mascota, bueno, pues para esa persona es 100%. Algo que yo aprendí aquí que me dio mucha luz porque en mi caso el que fallece es uno y mis 6 hijos reaccionan diferente y yo también, ¿no? Y es por esto, porque la pérdida es única e irrepetible como somos los seres humanos. Entonces no hay dos relaciones iguales y entonces yo no puedo comparar porque un hijo sí, porque el otro no. Es que depende de la cercanía, de la empatía, de la edad, de muchos factores. Entonces, cuando llega alguien y te dice, qué bárbara, deberías de ver a la vida fulana que está súper bien, pues ella es ella, yo soy yo. Y a lo mejor está dando gracias de haber quedado viuda. ¿Sí me explico? O sea, y esto es bien importante. O sea, cada persona sufre su 100% y las pérdidas no se comparan. O sea, siempre nos tratan de poner, no, es que la viuda, que no es que tú, gracias a Dios, tienes una carrera. Sí, pero no me quita mi dolor y no me quita mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida cambia. O sea, ¿sí me explico? Entonces, y cambia enormemente. ¿Okay? Claro, así es. Pienso también en el caso de cuando la pérdida es muerte por suicidio, por ejemplo, es más difícil o ¿has tenido casos? Sí, he tenido casos. Partimos de la conclusión de que la persona que comete suicidio es porque está enferma y tratamos el proceso con una enfermedad donde a lo mejor no había un diagnóstico, a lo mejor donde no hubo focos rojos o donde hubo focos rojos y no logramos ver. ¿Sí? Entonces, el paciente sigue los pasos igual y como se trabaja mucho con lo que me hubiera gustado que no se dio por la muerte y todo lo que me faltó y todo lo que no hice y todo lo que no dije y todo eso lo trabajamos en el programa para poder cerrar esa relación, cerrar el círculo y para poder separar, ¿sí me explico? ¿Y por qué? Porque la persona tiene que seguir adelante, la que se queda, ¿sí me explico? Exactamente, sí. Ahora mencionaste infidelidad. ¿Eso cómo lo tratas? Por ejemplo, el afectado viene a ti y cómo se maneja, porque es distinto. Bueno, es una pérdida, pero no es la desaparición de la vida. Entonces va a depender mucho, depende muchísimo de cómo haya afectado a la pareja. Muchas veces se trabaja por separado y cada quien para sanar y sanar el motivo y regresan y están juntos. Y a veces tienes que
la decisión es de la persona, es lo que digo yo te ayudo a que cierres esa herida, porque esa herida, si la dejas abierta, te va a afectar en todos los ambientes de tu vida, ¿sí me explico? Entonces se cierra y muchas veces es para llevar la fiesta en paz, ¿sí? Sigue siendo el papá, sigue siendo la mamá, se tienen que seguir viendo por los hijos, pero tratar de sanar esa parte donde la víctima pueda seguir avanzando en la vida. Igual, por ejemplo, alguien que es engañado por un socio o en una empresa alguien que se porta muy mal, tiene una conducta que ofende o que ha causado muchas pérdidas. Entonces, Claro. el proceso es el mismo, es manejar la pérdida. Es manejar la pérdida, te digo que el proceso lleva mucho al perdón, pero no es un perdón, es un perdón donde hay que soltar las esperanzas de que hubieran sido diferentes las cosas. Los hubiera. Si me hubiera dado cuenta, si hubiera esto, si el futbolista no hubiera salido y no hubiera tropezado, y si hubiera, bueno, trabajamos con hechos. El Grief Recovery a mí me gusta mucho porque se trabaja con hechos, como la persona los sintió, no como yo los veo, sino como ella los vivió, ¿sí? Y con esos hechos es con los que se trabaja. Entonces, te digo, la parte más importante es el perdón para poder soltar pasado, para poder soltar futuro, porque también hay un temor hacia el futuro y cómo le voy a hacer. Y yo lo viví, o sea, yo el pasado vivía los recuerdos padres y qué padre, pero los llevo en el corazón, pero ya pasaron. El futuro me aterraba, cómo le voy a hacer, y cuando se me junten 3 hijos en carrera y cuando no sé qué, y cuando todos adolescentes. ¿Y qué pasa? Se te va el presente. Entonces, la única forma de poder empezar a vivir el presente es perdonando y perdonándonos. O sea, aunque se oiga muy, muy feo, pero yo tengo que hacer como todo un ejercicio para decirle a Julio, ok, qué padre que estás en el cielo, no te perdono porque no estás aquí en el ahora, ¿no? Físicamente, sé que espiritualmente está y sí, pero bueno, a veces cuando estaban todos chiquitos, yo, ¿cómo? O sea, si son 6 y todavía había que cargar y todavía se te quedan dormidos en el carro y como que no estás, o sea, ¿sí me explico? Entonces, trabajamos el perdón. Yo sé que se puede ir como muy fuerte, pero es por esto, o sea, a mí me hubiera gustado o habíamos planeado que esto iba a ser diferente, entonces yo te perdono para ya poder seguir avanzando y ver cómo lo soluciono, cómo les digo. Así es. Ahora, fíjate, porque tú dijiste, cuando alguien pasa por un momento así, se le suele decir, no, tranquila, no te preocupes, sigue adelante. Bueno, todo este tipo de consejos que entonces son unos malos consejos, ¿no? Sí. Que incluso también se los puede uno dar a sí mismo, ¿no? Exactamente. Y te lo repites porque es lo que está en el ambiente. A mí me gustaría hablar, se llaman mitos y son varios mitos. El primero es el sufre sola, sufre solo. O sea, ya no molestes a nadie, ¿no? Ya todo el mundo está hasta acá de que cuentes. Y la persona que sufre, conforme lo sigue contando, va sanando. Entonces es contrario, o sea, te quieren cambiar el tema. ¿Por qué? Porque ya le hace falta distraerse y pensar en otra cosa, pero a la persona doliente lo que necesita es seguirlo platicando, ¿no? Hay otro que es el darle tiempo. Yo como a los 2 meses dije, ok, el primer año, pienso que el primer año, porque voy a vivir el cumpleaños de todos mis hijos, el del padre, el de la madre, nuestro aniversario, las vacaciones, la Navidad, o sea, y te vas dando cuenta que la vida está llena de momentos muy importantes y muy padres que en estas circunstancias es como agarra fuerzas para seguir, ¿no? Porque vuelve a doler, ¿no? Claro. Llega el año y yo sentí como si me fuera a aprender un switch de off a on, ya, check. Llega el año, muy acompañados, muy queridos, etcétera, pero al día siguiente, cuando suena el despertador y yo apago el despertador, viene a mí una sensación de horrible, como de desesperanza, pues es un día más. Yo no sé qué quería que pasara, o sea, yo me había imaginado algo, ¿no? Algo muy importante, pero es como, bueno, viene otra vez el cumpleaños, viene otra vez o sea, entonces ahí fue como, y dije, me están mintiendo, no es cuestión de tiempo, o cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? Otro mito es ser fuerte. La fortaleza es una virtud, lo sabemos, y no quiere decir no llorar. Tú puedes ser muy fuerte llorando y llorando y llorando,
Y sigues siendo fuerte porque te sigues levantando y sigues atendiendo a tus hijos, sigues viendo cómo salir adelante, ¿sí? Pero la gente, ¿qué pasa? No sabe qué hacer con las lágrimas de los demás. Entonces el ser fuerte es como, no quiero que te me quiebres, no sé qué hacer contigo quebrada, ¿no? Es un poco así. Otro es, Es no te verdad. sientas mal. A mí me decían mucho, es que tuviste un matrimonio maravilloso. Y yo, ¿y por eso? ¿Y por qué no se mueren los infieles? ¿O los malos? ¿O los que no se quieren? Entonces, no te sientas mal. Bueno, ¿cómo quieres que me sienta? Si mi camino era precioso y maravilloso y me lo imaginé así por 50 o 60 años, no por 15. Entonces, viene como una incomprensión, ¿no? El otro es reemplaza la pérdida, que a todo el mundo nos lo dicen. Y yo te puedo decir, o sea, no es, por ejemplo, lo vemos muy seguido cuando fallece una mascota y los papás llegan con una idéntica. ¿Suplen o no suplen? ¿Por qué? Porque ni siquiera responde, porque ni siquiera se acerca, porque sí me explico. Y es lo mismo con las personas, o sea, el clavo que saca otro clavo. Si tú no estás lista, pues vas a equivocarte. Igual los novios, sí me explico, o sea, es el decir no es la solución, es como quítate la backpack y ve por, o sea, no, déjame sanarlo para ver qué sigue, ¿no? Y el otro es mantenerte ocupada, ¿no? Y el mantenerte ocupada está muy metido en nuestra sociedad. No pienses, no pienses, sigue, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues esa herida, la herida de la pierna, con el tiempo, si no le hacemos nada, pues se infecta. Y si no le hacemos nada, hay que drenar. Y si no le hacemos nada, hay que amputar. Lo mismo sucede con la del corazón. O sea, eso de darle tiempo y eso ocúpate, es como no golpes a tu interior, no. Y bueno, yo recuerdo de muchas horas de introspección y decir que sí, como le hago para ir contenta y como para que mis hijos y si hay esos momentos, pero hay toda esta información que te está bombardeando como que estás mal, ¿sí me explico? Y pues no, son mitos. Yo me acuerdo una de mis hijas se enojaba muchísimo cuando llegaban al funeral, le decían, no sé, yo quise mucho a tu papá. Y dice, mentiras, a él no lo vi nunca en mi casa viendo a mi papá. O sea, lo siento mucho, no lo puedes sentir, no, ni siquiera lo conocía, ¿no? O sea, pues, es como estamos acostumbrados a llevar un poco los duelos, ¿no? Los duelos por muerte. Entonces, pues realmente no es cierto, o sea, tú puedes sentir lo que le está pasando a tu amiga, pero no puedes sentir lo que está sintiendo ella, ¿ok? Esto de lo de las lágrimas, eso es muy cierto. O sea, cuando uno ve a alguien llorar, uno no sabe qué hacer. Entonces, como Y que, lo primero que hacemos es pasar un Kleenex. Y bueno, en mi consultorio yo les digo, ahí están los Kleenex, nunca te voy a pasar uno. ¿Por qué? Porque el pasar el Kleenex es como ya, o sea, no sé qué hacer con tus lágrimas, o sea, ¿sí me explico? Entonces, así, aquí es todo lo contrario, los hombres si lloran muchísimo, cuando se les da permiso de llorar. Es un mito que el hombre no llora, tiene igual corazón, emociones, sentimientos, dolor, me explico. Y es bueno todo, y luego por ahí hay, bueno, todo un estudio de cómo el llorar te hace bien, o sea, genera endorfinas, etcétera, como para liberarte, ¿no? Entonces, ¿y qué palabras hay que decirle a alguien que está pasando por, o qué es lo mejor? O sea, ¿uno cómo maneja eso? si tú puedes tener el tiempo de escuchar sin juzgar, sin analizar, sin criticar, sin aconsejar, es la mejor ayuda. Y ofrecer un abrazo. O Porque sea, esa es la otra tendencia, empezar a dar consejos, empezar a decir qué tiene que hacer. Es lo peor. sí, O sea, exactamente. racionalizar el dolor, eso no sirve. Eso, eso no sirve. No Patti, sirve. por Entonces, ejemplo, alguien que tenga fe, fe en uh-huh, Dios, suele ocurrir que el consejo es abandónate en Dios, ajá, ofrécelo a Dios y uh-huh. otros consejos. ¿Eso cómo Ah, funciona desde el punto de vista de tu terapia? ¿Cómo lo mira, calificas tú? de, desde el punto de vista de la terapia, bueno, la realidad es que mucha gente llega enojada con Dios porque no me escuchó, porque rezamos, porque hicimos esto y lo otro y cadenas y, ¿sí? Y el Grief Recovery te dice, ¿cuántas veces te enojaste con tu papá? Tu papá en la tierra, pues muchas. ¿Dejó de ser tu papá? Pues no, tenés una relación de enojo. Entonces sabemos que el dolor
nos puede hacer tener una relación de enojo con Dios, que a la hora de ir sanando se va recuperando, ¿no? Me perdí un poco. Bueno, el Grief Recovery es humano, ¿sí? Me tocaba atender consagradas, sacerdotes, etcétera. Y es la parte humana, ¿sí me explico? Entonces, humanamente, a mí me duele, y humanamente yo veo que mi herida está peor, y humanamente tengo escapes, y humanamente, y entonces se trabaja igual. ¿Y qué pasa? Normalmente que al trabajar la parte humana, la parte sobrenatural está mejor después de trabajarla. Casi siempre hay cómo yo, no sé, yo me entregué a él y cómo me hizo esto, o si lo explico. Y es la parte humana, y pues somos humanos, ¿no? Entonces el Grief Recovery te dice, no te preocupes si tienes una relación de enojo con Dios o de, no sé, de que no lo volteo a ver, de que no quiero rezar. Se va a ir acomodando la parte humana y normalmente empieza a aflorar también la parte sobrenatural. También es común que alguien, por ejemplo, un hombre enviuda y los amigos le dicen, no, estás joven, cásate con otra. Ajá. Ahí cómo entra en tu terapia ese consejo. ¿Es aceptado, no es aceptado? Sí, en mi terapia es aceptado, pero yo digo, primero sana tu dolor, sana tu herida, cicatriza tu herida por ti y por tus hijos y por la persona que va a venir. La que falleció está feliz y contenta, ¿no? Pero por eso muchas veces, siguiendo el caso de un clavo o lo que dice un clavo saca otro clavo y corre y esto, pues es muy fácil que te equivoques. ¿Por qué? Pues porque no estás listo, porque te está moviendo. O sea, tú lo que quieres es quitar el dolor, ¿sí? Realmente, entonces es quita el dolor, trabaja tu pérdida. Y yo he tenido viudos en mi consultorio que a lo mejor a los 3 meses están ya saliendo y ya comprometiéndose. Y yo digo, no importa, o sea, él vivió su duelo, sanó y está listo. Y es muy diferente el hombre de la mujer. Entonces, sí me explico, pero cuando no se quieren atender, cuando dicen, no, pues ni modo, a lo que sigue, yo no puedo estar solo y no puedo estar solo otra semana y no puedo, pues es muy probable que se equivoque. Sí me explico. Exacto. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no es nada de lo que él necesita. Sí me explico. Y la terapia tiene un número de citas, por decir, estándar. Sí, En- más o menos. Hay Una un persona mínimo llega a tu... sí, hay un mínimo de 7 sesiones y un máximo de 10, 11. Rara vez alguien se queda más tiempo. ¿Y de qué depende esa diferencia de la cantidad de heridas que tú tengas que sanar? ¿Sí me explico? O sea, generalmente cuando una persona, como les decía hace rato, llega a sanar lo último, pues hay que sanar eso, pero muchas veces hay que sanar antes otras cosas, ¿sí? O a veces sugieres, dices, mira, para que te sientes al 100, yo te recomiendo sanar esto. Como la persona aprende el método, ya no crea una codependencia, ya estás listo, órale, si te atoras me avisas, ¿no? O a veces recomiendas, o te dicen, no, yo no lo voy a hacer sola, bueno, vente una sesión más y trabajamos esa otra pérdida para que afiance el método, para que lo siga usando. Nuestra misión es que la gente siga sanando cualquier herida, cualquier pérdida, que a veces es una soncera, pero nos atora, ¿sí me explico? Entonces, pues tienes el método, lo trabajas, vuelves a cerrar, vuelves a estar bien y adelante, ¿sí? Si no, no vamos cargando, ¿ok? Tú me decías que a raíz del COVID, o por lo menos sí, que en esta temporada habías tenido mucho trabajo. ¿Por qué? Sí. Cuéntanos. ¿Por qué? Porque el COVID está afectando, bueno, cuando hay un fallecimiento familiar, pues a toda la familia. Quizás un poco diferente o más, muy complicado. ¿Por qué? Porque normalmente la persona muere sola, porque no se puede hacer un funeral, porque no se acompaña. O sea, el funeral tiene su motivo, ¿no? Que es la despedida, que es voltear a ver toda la gente que sí está, que sí te quiere, que sigue, que sí me explico. Entonces, y la despedida de los seres queridos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el home office o el homeschool
pues nos ha traído mucho estrés. A matrimonios, a mí me ha tocado, por ejemplo, empezar la terapia con alguien en las mañanas y de repente dice, no, es que ya entraron a los hijos y ya no tengo Zoom y ya no tengo computadora y entonces tengo en la noche. Sí me explico, o sea, los cambios, ¿no? Y a veces la convivencia, o sea, acuérdense que pérdida es todo lo que nos cambia nuestro patrón normal de comportamiento, entonces, pues de pronto dices, otra vez casa llena, otra vez, no sé, se acaba a lo mejor la despensa más rápido, la convivencia, el tener espacios, respetar el espacio de cada uno. Y bueno, hemos visto pues matrimonios que a lo mejor no andaban bien, que con esto se están tambaleando, hijos también que están tocando fondo a lo mejor, y decir, híjole, o sea, no puedo seguir así, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí me explico? Entonces, pues hay muchísimo. Claro. Y pérdida de trabajo no tanto, sí, también ha habido. También ha habido, sin embargo, va surgiendo, o sea, creo que también han ido saliendo otros tipos de trabajo, entonces no lo he trabajado como número uno, más bien es relaciones. Bueno, y una pregunta que yo tengo, digamos, de todas estas posibilidades de pérdidas que hay, que la verdad es que se pone uno a hablar contigo y como que se le van viniendo cosas que son pérdidas que a lo mejor uno nunca las ha visto como tales. Ajá. ¿Cuál ha sido, digamos, la que menos esperabas tú que te iba a llegar a tu consulta, la situación menos esperada? Pues la situación menos esperada quizás ha sido trabajar una mascota, pero que a la hora de trabajar la mascota nos damos cuenta que es lo que derrama el vaso, digamos, o sea, la que llena el cajón y que hay unas pérdidas muy importantes que no se habían trabajado en varias ocasiones. Ha sido ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, gracias a la mascota y no le quito el dolor si la persona lo único que tiene es esa mascota y se convierte en su compañía y casi que en su razón de estar y de estar pendiente para prenderle la luz, para darle de comer, para sacarla, para esto, pues se convierte en su 100% también, ¿sí? Pero muchas veces es un detonador de algo que hay atrás, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad mis hijos se ríen un poco porque no sé tratar tanto con los animales. Estoy aprendiendo, ya tengo mascota, pero me dicen, ja, mamá, o sea, ¿y tú qué haces? No, pues trabajar con la persona doliente, igual, o sea, no me tuvo que haber pasado para poder estar en esta persona, ¿no? Te puedes imaginar, así es. Ahora, O sea, una experiencia, es que, bueno, no, dime. en el caso de la mascota que mencionas, es como un dolor o una pérdida inferior que es el detonante de una pérdida mayor y encuentra a la persona como menos capacitada, con menos armamento para manejar esa situación menor. Acuérdate que no es menor, para esa persona es su 100%. ¿Sí? Lo único es que le pasó, a lo mejor nunca se dio cuenta que tenía que trabajar otras pérdidas. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, sigue adelante, ocúpate, no pienses, sigue, ¿sí? A eso me refería. No afrontar los hechos de la vida y de pronto algo que podría parecer pues baladí o poca importancia, dispara algo. O sea, exacto. Hay que aprender a manejar los hechos. Y para eso pues no nos han educado, no nos han dicho cómo hacerlo. Claro. Sí, todo el tema. O sea, y ahorita yo felicito a todas las mamás jóvenes que tienen como las caritas de cómo te sientes hoy, por qué cambiaste de humor, qué te pasó, que en nuestros tiempos es, o sea, síguele, ¿verdad? O sea, síguele y no llores y síguele, ¿no? Entonces, digo, qué padre que ahora se está atendiendo y entonces es mucho más probable que tengamos una sociedad más sana. O sea, ¿por qué? Porque las cosas se dicen, porque se comparten, porque las alegrías se comparten, las tristezas también. Y entonces... Es como reconocer una emoción, ponerle una etiqueta a una emoción, sería parte del manejo de las emociones. Lo que pasa es que acuérdate que la pérdida te trae en una montaña rusa de emociones, entonces cambiamos de emoción cada 5 minutos a lo mejor, ¿sí me explico?
Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa? Si me estoy moviendo en esta gama de emociones, ¿verdad? Pero finalmente, a mí lo que me importa es que esto es ocasionado por un dolor que tengo que tratar. Tengo que ir a esa herida con mucho cuidado, lavar, desinfectar, echar alcohol, lo que haga falta para que cicatrice. ¿Me explico? Y entonces una vez que cicatriza, esa montaña rusa empieza a ser como más leve hasta que vamos como más estable. Mucha gente se desespera porque dice, ya estaba mejor. O sea, ¿qué pasa? Que el duelo es altas y bajas, pero buscando siempre ir como hacia arriba, estar mejor. Y yo les digo, tranquilos, o sea, porque si vino ese bajón y tú sales adelante de ese bajón con las herramientas, te vas a ir más arriba todavía, o sea, vas a estar mejor después de aquello, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, por ejemplo, ahorita es que Navidad, bueno, vamos a trabajar para que estés lo mejor posible en Navidad, va a ser diferente porque no estaba tú cerca y yo, sí, sí va a ser diferente, pero lo podemos trabajar para que no sea catastrófico, o sea, se puede hacer, no sé, una conmemoración, se puede hacer diferentes cosas, ¿no? Para que no pase de que mucha gente dice, me quiero dormir y despertar el 6 de enero. No es real, hay que vivirlo. Si no lo vives ahorita, es el año que entra y por los que están alrededor. ¿Okay? Claro. Bueno, yo te quería preguntar un poquito también la experiencia con el grupo Otras Viudas. O sea, entiendo que tú creaste un grupo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, cuando yo quedé viuda, pues para mí las viudas eran las viejitas de misa con velo, así lo veía yo, o sea, no entendían quién, nadie, ¿no? Con el tiempo la gente te empieza a hablar de que voy a ir otra viuda y va a verla y yo decía, no, ¿y qué le voy a decir? O sea, que está horrible, no. O sea, como que me negaba, ¿no? Finalmente voy, la conozco y bueno, somos muy amigas y empezamos a hacer un grupito de viudas jóvenes. Los más felices fueron nuestros hijos en aquel entonces porque eran los únicos en cada colegio, estábamos en diferentes colegios y entonces eran los únicos, ay, hay otros niños, sí, amiguísimos, ¿no? Y fue así, empezamos a juntarnos, con el tiempo empezaron a llegar más y empezó pues a como que ya, no sé, nos juntamos no sé, muy seguido en mi casa, llega un momento en que ya no cabemos y pedimos asesoría, nos asesora el padre Marcelo Varela y nos da entrada a la iglesia de San Agustín y nos va coachando, ¿no? Sigue coachándonos, gracias a él está revive porque finalmente pues era algo que no había nada en la iglesia, ¿no? Al hacerlo ya más formal, empezamos como a estructurarlo un poco más, entonces digamos que tenemos un grupo donde la pasamos muy bien. Pienso que lo más difícil de la viudez es como no depender de los hijos, o sea, los hijos tienen que volar y van a volar y que vuelen, pero con la tranquilidad de que vamos a estar bien. ¿Sí me explico? O sea, como que hay hijos que te quieren cargar, que no te quieren dejar sola, y dices, no, tranquilo, o sea, cada quien, ¿sí me explico? Y eso nos ha ayudado mucho el grupo. Para entrar al grupo es indispensable tomar el Grief Recovery, entonces vamos dando el Grief Recovery por grupos. ¿Por qué? Porque llega alguien con su dolor y baja como el clima de todas de acá otra vez, ¿no? Claro. Cuando llega alguien que ya sanó su herida y que, digo, que está en ya, o sea, te acaba de terminar, por supuesto que todavía le faltará vivir muchas experiencias, pero ya lo vive con el grupo y es diferente, ¿no? Claro. Y buscamos pues que sea un acompañamiento, no un acompañamiento, es pasarla bien, buscamos crecer espiritualmente, buscamos crecer culturalmente, buscamos crecer en amistad y, y nos hemos ido organizando, ahorita somos alrededor de 50. Y tienen un libro, ¿no? Que publicaron un libro. Publicamos un libro hace, creo que 3 años, ya no me acuerdo. Son historias reales, nuestras. Y lo que buscábamos con el libro es dar esperanza. O sea, cuando una viuda joven, y no tan joven, porque ya nos está pasando que no somos tan jóvenes, o que también van llegando al grupo viudas mayores que están muy solas, y que encuentren ahí pues un grupo, ¿verdad? Que diera esperanza, de decir, oye, sí vas a poder, sí vas a salir adelante, quién sabe cómo, pero sí es cierto que Dios no abandona a la viuda ni a los huérfanos, o sea, no preguntes cómo. Y entonces como que vimos que la riqueza del grupo es sin conocernos,
porque no nos conocíamos antes, pues cada uno va aportando al grupo su historia y su biografía y sus Claro, dones, ¿no? sí. Y de una forma o de otra, ¿Cómo ha salido? Y el como cómo ha van salido. saliendo, algunas por la cocina y algunas se tuvo que poner a estudiar y a sacar su carrera primero y otras tuvo que hacer una maestría y otra tuvo que aprender el negocio que no le gustaba y otra, si me explico, entonces como que pensamos que eso podía enriquecer a cualquier persona e incluso pues a viudas nuevas, recientes, de decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a salir adelante, sí, sí vas a salir adelante. Qué Ok. bien, qué bien. El libro se llama Viudez, ¿o cómo es? Viudez, el instante que cambió mi vida. El instante que cambió mi Es- vida. ¿Y se puede conseguir todavía el libro? Sí, de hecho, está en Amazon o Ah, a bueno. veces en Bechal, en alguna librería Ajá. sí, pero sí, Buenísimo, sí, sí. porque puede haber gente, se los pondremos en la descripción del podcast para que la gente lo pueda Sí, sí, buscar por si acaso. Pati, Buenísimo. ¿y qué muchas pasa gracias. con alguien que no puede pagarte las Ah, terapias? Por pues ejemplo, mira, siempre manejamos becas por, digamos que porque la persona lo valore, a lo mejor se puede hacer un 98% de beca, si me explico, o sea, tiene que pagar al menos el material. Claro, Llevamos y bueno, la vida y entre todas, pues hemos salido adelante y ahorita, digamos que yo antes daba los grupos gratis y decía, bueno, esa es mi aportación al mundo, que esta viuda esté mejor y que su familia esté mejor. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay muchas viudas de escasos recursos, entonces lo manejamos realmente, o sea, las viudas de escasos recursos se les cobra mínimo, son bien generosas, la verdad, y a la que puede pagar, paga y la que no puede pagar, no paga. Y lo manejamos muy abierto y muy transparente porque sabemos que la viudez llega de pronto, que muchas veces no hubo ni una señal de que vas a quedar viuda. Muchas veces nunca han trabajado, muchas veces nunca no saben ni cómo pagar un recibo de teléfono o de luz, les cortan la luz, o sea, depende mucho del matrimonio que hayan tenido, ¿sí me claro. explico? Y mucho Identificación. también de lo previsor o no del esposo, ¿sí? Entonces, sabiendo que esa es la realidad, bueno, pues tratamos al menos de que la pérdida la superen y luego ya, ¿sí me explico? Y bueno, y luego Claro. brota la creatividad porque hay quien vende, hay quien cocina, hay quien da clases, hay quien, o sea, cuida niños, hay quien para salir adelante, ¿no? Entonces apoyamos a las viudas de escasos recursos. Ahorita estamos un poco frenados por la pandemia, pero sí hay un grupo que tenemos ahí que va dando sus frutos también y que esperamos que como proyecto cercano es que alguna de ellas también se certifique para que pueda estar más al pendiente ahí de su comunidad. qué bien, Exacto, qué qué bien. maravilla. No, qué maravilla, Pati, de verdad, qué momento tan especial haber estado contigo conversando todas estas cosas, que nos Muchas hayas gracias. brindado este espacio de tu tiempo, de verdad. No, hombre, Muchas me gracias. encanta y sobre todo que la gente sepa que hay esos síntomas que no se acostumbran a verlos, que digan, a ver, que no te acostumbres a tu valor, que puedes volver a, no sé, a sentirte bien, a tener ánimo, a seguir adelante. Genial, Eso sí. es lo más. ¿Qué importa? Exacto. Y también saber distinguir esos síntomas en personas que tú conoces, porque a lo mejor hay que darle un empujoncito a alguien, ¿no? De, oye, te Claro, conviene claro, hacer sí, esto, sanar esa herida, claro, porque igual puede ser que alguien no da el paso, ¿no? sí. Necesita el O a lo empujón. mejor puedes decir, oye, yo noté que desde que cortaste, fíjate que ay, no, ya, no, ya, no, no. Pero si tú ves que es real y logras la empatía con esa persona, a decir, a veces es cierto. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, no es de tiempo, hay que atenderlo. Mira que eso de los noviazgos, la verdad, yo no me lo hubiera imaginado, pero es también otra pérdida, sí. Qué importante también. Sí. Sí. Y, Ujú. No, es que de verdad que sí es como un mar sin orillas, o sea, son muchísimas las situaciones de pérdida. y yo voy a Sí, ascender un metro más el mar. Eh, los hombres somos pues, menos resistentes al dolor.
Ujú. expectativa de vida de los hombres es menor que la de las mujeres. Y tú has hablado todo este tiempo de viudas, ya has hablado Ajá. de viudos, Bueno, por ahí sí hubo un porque casi... en el mundo hay más viudas que viudos. Sí. ¿Y cómo afrontamos los hombres una terapia como la tuya? Es diferente. Pues la terapia es igual, o sea, si he atendido, casi siempre el viudo se resiste un poquito, es como que no, yo puedo solo, y casi siempre lo traen los hijos, o sea, entonces yo lo que hago es, bueno, tener la sesión informativa igual. La mayoría de las veces el hombre se quiebra muy pronto y entonces dice, no, pues sí, sí necesito ayuda, ¿no? Y ya. Creo que el clima es obviamente en confidencialidad y muy sencillo y el método es muy sencillo. Y algo que tiene a favor el método con los hombres es que te lleva a graficar. Entonces, wow, o sea, si me explico, vas a acabar graficando, vas a acabar escribiendo. Algo que me he dado cuenta también es que después de hacer el método, que es, pues, es escribir mucho, hay gente que ha sacado libros, que se da cuenta que le gusta escribir. Si me explico, entonces qué padre, ¿no? Digo, también ha habido hombres de pronto que dicen, oye, pues me dio por escribir. Qué padre, o sea, Bueno, entonces, si me explico. Sí, buenísimo. podrías decir que es diferente, yo te podría decir que es igual. Y la diferencia es que el hombre, cuando empieza el programa, se da permiso de llorar y es maravilloso. O sea, a lo mejor nunca ha llorado en su vida, o nunca lloró, o lloró 3 lágrimas con la esposa y inmediatamente incinerar y ya y cambiar el tema. Pues no es así, o sea, tienes que vivirlo. ¿Me explico? Entonces, pues, ok. Pati, muchas gracias. Me Este encanta. podcast le servirá a muchas personas que no conocen todo esto y Uh-huh. lo escucha, podrá hablarlo con otras personas y eso hará mucho bien. Así es. Claro, claro, el Pues decir, nada, muchas no gracias. estoy loca, tengo los síntomas y Exacto, no estoy loca ayuda. Y platicarlo ayuda, y sí. necesito ayuda, eso, reconocer. Así es. Qué maravilla, qué bueno que empezaste con esto tú y ya llevas 14 años, qué maravilla, qué bien. Pues bueno, Muy bien, que estés muy estamos en bien. contacto. Hasta la próxima que nos volvamos a ver. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vale. Espera.